bienvenidos a nuestro taller. Cómo activar la atención de tu audiencia. Nuestro ponente hoy es Juan Carlos Durán. Juan Carlos es formador y coach en habilidades de comunicación. Es miembro de Toastmasters desde el año 2013, de mi club Sagrada Familia. Ha recibido el reconocimiento de Distinguished Toastmasters y obtuvo el primer lugar en concurso de discursos en español del Distrito 107 en el año 2019. Juan Carlos nos va a presentar una charla cómo activar la atención de tu audiencia. Es una presentación en la que va a compartir con nosotros técnicas que nos van a permitir activar y retener de mejor manera la atención de la audiencia durante nuestras comunicaciones en público. Así que un fuerte aplauso para Juan Carlos Durán. Muchas gracias, Alba, por esa presentación. Lo primero de todo, muy buenos días a todos y por supuesto agradeceros porque no se me escapa que estamos ya en domingo hacia el mediodía, empiezan a crujir un poco las tripas. Muchos estáis escuchando presentaciones y talleres desde las 9:30 de la mañana, con lo cual estamos un poco cansados ya. Y además ha llegado a mis oídos que ayer en la noche, durante el karaoke virtual, alguien se pasó con los gin tonics caseros, con lo cual alguno con resaca habrá. Pero ningún problema. Vamos a darlo todo para que valga la pena. Así que gracias por estar aquí con su servidor esta mañana. Permitidme que empiece con una pregunta, que es una pregunta de carácter bastante amplia, en general. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál creéis vosotros que es la habilidad más importante que puede tener un orador para dar presentaciones con impacto? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que no puede dejar de hacer un buen presentador cuando hace una presentación en público? Por favor, apuntarlo en el chat. Unos 5 segundos. Ya sé que hay muchas cosas, nada más una cosa que hace todo buen orador. José Alberto, emocionar. Mauro, confianza. Vicky Serra, ensayar, conectar con la audiencia. Pues muy bien, conectar nuevamente, dice Javier Sánchez. Efectivamente, todas estas cosas son importantes, no están ni bien ni mal, todas son importantes, son puntos de vista. Ahora bien, para mí, con el tiempo, en mi experiencia como orador, como coach y como formador, hay una cuestión que para mí es muy importante y es cómo capturar la tendencia de la atención del público. ¿Cómo hacemos para a lo largo de nuestras presentaciones ir activando, reactivando, activando y reactivando esa atención de nuestra audiencia? Y quiero contaros una breve historia acerca de cómo fue que yo me interesé por este tema. Hace ya muchos años atrás, tuve la oportunidad de escuchar a uno de esos oradores que tú los escuchas y quedas, wow, ¿no? Quedas alucinado con su forma de comunicar y sabes que estás delante de un poder retórico imponente. Y fue el caso con el doctor Joan Prat y Català. El doctor Joan Prat era un abogado, digo que era porque ya murió hace un tiempo atrás, era un abogado de estos de la vieja escuela, de traje y corbata, y era mayor, muy serio, y era doctor en Derecho Administrativo. Y su tema de especialidad era el Derecho Constitucional y las autonomías, que era un tema que a mí me interesaba. Bueno, pues un día fui a escucharlo, y empezó a hablar, y a medida que iba avanzando, me cayó la boca, vi a un lado, también todos con la boca al otro, todos estábamos alucinados. Y no solo por lo que decía, el fondo de lo que decía, que era completamente interesante, sino además por la forma en la que él hablaba, en cómo lo decía. Y ese fue el primer momento en que tomé conciencia de qué tan importante es la forma en que decimos las cosas para capturar la atención del público. Gracias a Joan Prat. Ahora, alguno en el chat anterior comentó la importancia de la atención. Ahora os pregunto, ¿qué recurso, solamente nombrar uno, como Toastmasters, utilizáis o os parece importante para captar la atención del público? Nuevamente en el chat, por favor. Sé que hay muchos, nada más que uno. Dani Romero, la pregunta. Carlos Balseiros, autenticidad. Preguntas, sorpresa, tono, historias.
Sí, efectivamente, hay un repertorio muy amplio para lograr capturar esa atención del público. Y nosotros en Toastmasters practicamos. Hay lo que yo llamo los recursos grandes, ¿no? Como por ejemplo, contar historias, el hablar desde el corazón, la autenticidad, pero luego hay otro tipo de recursos para captar la atención, que son recursos que no son tan evidentes, son más sutiles, pero no por ello son menos eficaces. Y este tipo de recursos tienen que ver con la manera en que hablamos, cómo hablamos. Yo les llamo los activadores de la atención. Y los activadores de la atención consisten en modificaciones que hacemos a nuestra manera de hablar, a nuestro patrón de lenguaje normal, para precisamente poder activar, reactivar, activar y reactivar a lo largo de toda nuestra presentación, a lo largo de todo nuestro discurso. Y yo he comprobado en persona que esto es muy útil porque de hecho una de las cosas que me llevó a ganar el primer lugar en el concurso de distrito de hace 2 años atrás de discursos en español fue el hecho de entender muy bien qué era lo que necesitaba hacer para capturar esa atención de la audiencia. Y eso me ha sido útil tanto para el concurso como para mis formaciones, a cualquier comunicación. Y no solamente en comunicaciones preparadas, sino también en comunicaciones improvisadas, espontáneas. Porque como tienen que ver con la manera en que hablamos, con la forma en que utilizamos el lenguaje, independientemente de si hemos preparado algo o no, podemos utilizar estos activadores. Y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar a continuación. Y vamos a empezar, vamos a hablar de 3 activadores. He identificado muchos, más de una docena. Los tengo debidamente categorizados, pero esto es solamente algo que voy a reconocer aquí en Toastmasters porque no quiero que en el mundo real haya un mayor distanciamiento social respecto de mi persona. Me gusta categorizar estas cosas, pero hoy vamos a hablar de 3, los 3 más importantes. Aquí vamos. El primero, cambia de nosotros a tú. Cambia de nosotros a tú. ¿Qué quiere decir cambia de nosotros a tú? Quiere decir que cuando nosotros hablamos normalmente, cuando comunicamos en público normalmente, lo solemos hacer desde la primera persona del singular o la primera persona del plural, del yo. Pero si cambiamos este índice de referencia y lo modificamos a la primera persona del plural, a la segunda persona del singular o la segunda persona del plural, vamos a ser mucho más eficaces para capturar la atención de la audiencia. Un cambio del índice de referencia. ¿Qué? Sí, sé que suena un poco raro, no os preocupéis, vamos a abundar un poco más en el detalle para que quede claro. Cuando hablamos en público, solemos hacerlo desde la primera persona del singular o la primera persona del plural, es decir, en términos de yo o de nosotros. Y es algo que hacemos de manera automática, sin pensar en ello. Y de hecho, yo en mi experiencia diría que 9 de cada 10 oradores suelen utilizar este patrón de lenguaje. Ahora bien, si en lugar de dirigirnos a la audiencia hablándoles de yo o de nosotros, lo hacemos hablándoles de tú o de vosotros, vamos a capturar mucho mejor la atención de nuestra audiencia. Bueno, alguien me dirá, Juan Carlos, ¡hurra! Has descubierto la pólvora, porque esto es absolutamente evidente. Pues tan evidente no lo es. Diogo, ¿me estáis viendo ahora mismo? Muy bien. Pues tan evidente no lo es. ¿Por qué? Porque nos sale de manera natural. No nos damos cuenta de ello. Y voy a mostraros un ejemplo para que quede mucho más claro. Fijaros en este slide, y ya sé que muchos estaréis persignándoos y santiguando, y me voy al infierno de los malos slides del PowerPoint, pero aquí lo importante que es, lo importante es que veáis los puntos que están en rojo, que están referidos a la manera en que nos comunicamos, al índice de referencia. Pensemos nosotros, cuando hablamos nosotros, solemos hacerlo nosotros, es algo que hacemos nosotros. Más abajo
he visto, yo, diría yo. ¿Os dais cuenta que esta es unas frases que acabo de utilizar cuando hablaba con vosotros al principio? ¿Verdad? ¿Verdad que no os llamó la atención absolutamente para nada? Pasó desapercibido. Digamos que funciona, pero puede funcionar mejor. Hay otra manera de hacerlo si lo que queremos es capturar la atención de la audiencia. Si yo dijese, piensa en lo siguiente. Cuando hablas en público sueles hacerlo desde la primera persona del singular o la primera persona del plural, es decir, en términos de yo o de nosotros. Y esto es algo que haces de manera automática, sin pensar en ello. Y de hecho, si te ha ocurrido como a mí, te habrás dado cuenta que 9 de cada 10 oradores utilizan este patrón del lenguaje. Ahora bien, si en lugar de dirigirte a la audiencia hablándoles de yo o de nosotros, te diriges hablándoles de tú o de vosotros, vas a lograr capturar más su atención. Vale, si yo te pregunto, ¿qué opción te parece mejor? ¿La de nosotros o la de tú? Decirme cuál es más eficaz, con cuál he captado más vuestra atención. Podéis escribir tú en el chat, tú o nosotros. Tú. La segunda. La segunda. Efectivamente. Tiene mucho más pegada, dice José Alberto, Dani, solamente tú. Capta mucho más la atención. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra más importante cuando hablas en público es tú. La palabra más importante cuando hablas en público es tú. Y habla quien diga, no, es gratis. No, no es gratis, es tú. Darren Lacroix lo dijo esta mañana, y es una verdad como una pirámide. Tenemos que utilizar el tú cuando hablamos en público. ¿Por qué? Porque lo que logramos cuando nos dirigimos a la audiencia de tú, de vosotros o de tú, es que se sienta que estamos en una conversación. Es una ilusión. Ahora mismo en esta charla vemos 30 personas y cuando hablo de tú, os parece que estuviese teniendo una conversación con cada uno de vosotros. Si lo hago desde el yo o del nosotros, no se crea esta ilusión. Si lo hago desde el tú o del vosotros, sí. Por eso cambia de nosotros a tú. Ese fue el primer activador. Vamos a ver el segundo activador. El segundo activador es haz preguntas lupa. Haz preguntas lupa. Sabemos como Toastmasters que un recurso importante a la hora de capturar la atención de la audiencia es hacer preguntas. Ya lo dijo alguien atrás. Mauro, acabo de ver tu apunte, luego lo podemos ver. Cuando utilizamos las preguntas, ¿qué ocurre? La mente de nuestro público, la mente de tu audiencia, se enciende. Hay un interruptor, clic, on, off, encendido, apagado. Y cada vez que nuestros cerebros escuchan esa entonación propia de las preguntas, independientemente de la temática de la pregunta, on. Encendemos nuestro interruptor de la atención mental. Y eso es algo que queremos aprovechar como oradores. El activar ese interruptor. Ahora, ¿sabéis lo que es un erotema? ¿No? Veo que no. Bueno. Suena a aplicación de citas online, erotema. No, no lo es. Es el nombre griego para las preguntas retóricas. Hay todo un repertorio de preguntas, de tipo de preguntas retóricas. El genérico es el erotema. A la hora de hablar en público, todo está ya inventado. Y yo aquí voy a hablaros de un tipo particular de pregunta retórica, a la cual a efectos de comprensión he bautizado con el nombre de pregunta lupa. Es una pregunta lupa. ¿Qué es una pregunta lupa? La pregunta lupa es una pregunta que utilizamos para focalizar y amplificar la atención del público sobre la respuesta que vamos a dar a continuación nosotros mismos. Vale. Sé que suena un poco complicado nuevamente, no os preocupéis porque ahora vamos a ver cómo funciona esto. Fijaros en esta frase. ¿La veis? ¿Sí? Estupendo.
Nos damos cuenta de que una persona es un gran orador cuando es capaz de mantener la atención del público a lo largo de toda la presentación. Si os dais cuenta, también está planteada desde el nosotros, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tomamos esta frase y le introducimos una pregunta lupa? ¿Cuándo sabes que tienes delante un gran orador? Cuando esa persona es capaz de mantener tu atención a lo largo de toda su presentación. Afirmación y luego la pregunta lupa. Nuevamente, ¿cuál os parece que es más atractiva, que atrae más la atención? ¿La afirmación o la pregunta lupa? En el chat, por favor. Vamos a ver cómo vamos aquí. Sí, claro. La pregunta lupa. La pregunta lupa funciona muy bien. ¿Y cómo hacemos para que funcione? Pues fijaros que en la afirmación, y normalmente yo preparo los discursos escritos, como ya lo señalé en el taller de Antonio, como coma a coma. Tengo un guión, ¿no? Bueno, voy escribiendo. Pero aunque no los escribáis, estamos acostumbrados a hacer afirmaciones y a tratar de sintetizar, sobre todo cuando escribimos. En la escuela nos enseñan a sintetizar. La elegancia de la escritura está en la síntesis, no en la dispersión. El problema es cuando tratamos de trasladar esto al lenguaje, a la hora de hablar en público no funciona bien. Lo que tenemos que hacer es tomar ese cuándo, esa conjunción, y a partir de ahí generamos la pregunta. ¿Cuándo sabes que tienes delante un gran orador? Cuando esa persona es capaz de mantener tu atención. ¿De acuerdo? Tomamos la conjunción y elaboramos la pregunta lupa. Un segundo ejemplo para que quede aún más claro. Esta frase es más compleja. Los activadores de atención son muy útiles a la hora de comunicar en público porque nos ayudan a estimular la atención de la audiencia con tan solo cambiar nuestros patrones del uso del lenguaje. Una frase normal como cualquiera. Ahora ponemos la pregunta lupa. Fijaros, aquí hay dos preguntas. Los activadores de atención son muy útiles cuando comunicas en público. ¿Por qué? Porque te ayudan a estimular la atención de tu audiencia. ¿Y cómo los utilizas? Modificando tus patrones del uso del lenguaje. ¿Veis que aquí lo que he hecho nuevamente es identificar la conjunción, en este caso el por qué, y luego hay una razón que está allí implícita sin una palabra que la explicite. Los activadores de atención son muy útiles a la hora de comunicar en público porque, pues ahí hay una, nos ayudan a estimular la atención de la audiencia con tan solo cambiar. Ese con tan solo responde a la pregunta del cómo. La pregunta del cómo está implícita. Entonces tenemos que explicitarla. Nuevamente, ahí podéis ver, tenemos las dos preguntas del por qué, el por qué y del cómo. Vale. Estupendo. Fijaros que tanto las preguntas lupa como el cambiar del tú al nosotros tienen un mismo beneficio en común. ¿Os habéis dado cuenta cuál es este beneficio? Si alguien se ha dado cuenta, que lo apunte en términos al efecto. ¿Qué hago yo cuando utilizo estas dos técnicas? ¿Qué veis que tienen en común ambas? Interpelas a la audiencia, te diriges al público, correcto, despertarnos, conectar. Sí. Ahora, me estoy dirigiendo a la audiencia. Al dirigirme a la audiencia, los despierto, conecto. Todos tenéis razón, sois brillantes, sois Toastmasters. Sí, porque me estoy dirigiendo de tú. Pero además, estoy, si queréis, engañando a mi mente. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy viendo un redondito de 1 centímetro delante de mi ordenador, o si estuviésemos en un auditorio con 100 personas y vas enfocando en distintos lugares de la audiencia, mi mente interpreta que estoy en una conversación. Y al establecer una conversación con otra persona, cambia mi variedad vocal. Porque quiero ser más persuasivo, quiero que me entendáis, quiero gustaros, quiero conectar. Y esto es muy importante y para esto nos sirven también los activadores de la atención. ¿De acuerdo? Este ha sido el segundo activador. Preguntas lupa, haz preguntas lupa. Vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero? Siembra pausas productivas. Vale. Sembrar pausas productivas. El lenguaje,
a un nivel oral está compuesto tanto de sonidos como de silencios. Pues inmediatamente de una palabra viene un silencio y la manera de entendernos es palabra, silencio, palabra, silencio. Y todos lo utilizamos de manera funcional, ningún problema. Ahora, cuando quieres comunicar en público, puedes darle otra utilización al silencio, la pausa. Puedes generar efectos en la mente de la audiencia. Puedes generar efectos. Y uno de ellos, muy importante, es captar su atención. ¿Cómo? Utilizando el silencio. Mark Twain lo decía muy bien. Él decía que una palabra dicha en el momento oportuno puede ser muy eficaz, pero que ninguna palabra será nunca tan eficaz como un silencio utilizado en el momento oportuno. Los silencios son fundamentales y si tú eres capaz de utilizarlos con propósito de manera deliberada, vas a poder provocar estos efectos en la audiencia, ¿vale? Ahora, yo ahora mismo te pregunto, del 1 al 10, siendo 1 absolutamente satisfecho y 10, siendo 1 absolutamente insatisfecho y el 10 completamente satisfecho, del 1 al 10, ¿qué tan satisfechos estáis con vuestro uso de las pausas para provocar un efecto en la audiencia? 1 lo menos, 10 lo máximo. 6, 4, 7, 6, 8, 4. Bueno, hay opiniones de todo tipo. A la hora de utilizar la pausa, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Y yo ahora voy a daros 2 inputs para mejorar la utilización de las pausas con 2 tipos de pausas. Estas pausas son las pausas de expectativa y las pausas de reflexión. Pausa de expectativa y pausa de reflexión. ¿Cuál es la pausa de expectativa? Es la pausa que te permite subir el nivel de expectativa de atención de la audiencia respecto de algo que vas a decir. La clásica. Si os pregunto, ¿qué es una pausa de expectativa? Hago una pausa y subo el nivel de expectativa por saber cuál es el nivel de expectativa. No hay mayor secreto. Ahora, la pausa de reflexión. La pausa de reflexión es la pausa que utilizo inmediatamente después de decir algo, puede ser una pregunta o puede ser una afirmación sobre la que yo quiero que vosotros reflexionéis y penséis. Por ejemplo, si os pregunto, siendo 1 absolutamente insatisfecho y siendo 10 absolutamente satisfecho, ¿qué tan satisfecho te encuentras con tu habilidad de hablar, de realizar pausas? ¡Ping! Ahí hay una pausa de reflexión. Me importa que penséis en ello. Si yo dijese, del 1 al 10, si 1 es completamente insatisfecho y 10 muy satisfecho, ¿cómo calificaríais vuestra habilidad de hacer pausas? Porque hacer pausas es muy importante. Tenéis que trabajar. ¿Os dais cuenta? He anulado por completo el poder de la pregunta. Lo he suprimido, es como si no lo hubiese utilizado. Las pausas son muy, muy, muy importantes. Pensar que uno de los problemas más grandes que yo veo con la gente que ayuda a hablar en público es que atropellan el pensamiento de su audiencia. Los atropellan, no le dan el espacio para pensar. Y esto es un problema, ¿sabéis por qué? Los que habéis estado esta mañana en el taller de Darren Lacroix, él en algún momento preguntó cuál es la parte más importante de una presentación en público. ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que contestó? Unos dijeron la introducción, otros dijo el cierre. Dijo, la parte más importante es el pensamiento de la audiencia. Tu misión es que tu audiencia piense, reflexione a partir de lo que tú le dices. Si no le das el espacio para que piense y reflexione, ¿cómo va a ocurrir esto? Por eso a mí siempre me gusta decir que como orador, tu misión es su reflexión. Por eso, siembra pausas productivas. Produce la atención de la audiencia. Bien, como veis, estos 3 recursos son bastante sencillitos, como todo a la hora de hablar en público, no son difíciles de entender. Por supuesto, aquí lo complicado está en ejecutarlos bien. Y nos vamos a mojar, porque estamos en Toastmasters. Nos vamos a mojar. Porque si no te mojas, no aprendes a nadar. Lo que vamos a hacer es apoyarnos en nuestros viejos amigos, los Table Topics. Sí, señor, los Table Topics. Vamos a hacer un Table Topics donde hay
una finalidad distinta, que es utilizar estos tres recursos, ¿de acuerdo? Cambiar de nosotros a tú, a hacer una pregunta lupa y sembrar una pausa productiva. Y por supuesto, yo voy a ir por delante. Entonces, os pido que me deis una palabra, que escribáis una palabra cualquiera para empezar a hacer un table topic. Venga, no seáis tímidos. Más, 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 más. Carpe diem, kung fu, berenjena, conferencia, alegría, relajación. Muy bien. Contacto. Toastmasters. Mejorar. Vale. Vamos a utilizar la primera. A ver. Nadar. ¿Vale? Nadar. Hacer el intento. Mojarse. Si tú no te pones a practicar aquello que aprendes, no llegarás a ningún lugar. Porque cuando practicas, mejoras tu automatismo. Porque cuando practicas, te haces más hábil en lo que haces. Porque cuando practicas, te acercas más a la maestría en lo que sea que quieras mejorar. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás preparado para mojarte y mejorar en lo que sea que quieras mejorar? Bueno, ¿os habéis dado cuenta dónde he utilizado las técnicas? Quizás un poco complicado, ¿no? Porque lo hemos hecho sobre la marcha, pero se puede. Ahora voy a dar la oportunidad a una valiente o a un valiente a que realice este mismo ejercicio. Aquí nadie se equivoca, aquí todos estamos ganando. Es la oportunidad de practicar in situ. Venga, un voluntario o una voluntaria, por favor. Eu não me importo. Sandra, ¿sí? Sim. Bravo, Sandra. Venga, vamos. Vamos a poner una palabra para Sandra. Venga, escribir en el chat, por favor. ¿Sí? Os ¿Cuál has lábios. elegido? Sim. Sandra, Posso perdona, começar? ¿cuál has elegido? É os lábios. ¿Qué palabra has elegido? Pinta-lábios. Pintalabios, muy bien. Adelante, Sandra, con pintalabios. Os lábios são muito importantes para uma mulher que adora a si própria. E eu vos pergunto, mulheres deste mundo, quem é que não gosta de pintar os lábios em vermelho, que fica lindo? Eu gostava de saber quem é que não gosta também. Pois, por isso é que servem os batons. É para nos dar brilho, expressar a nossa bonita forma de viver, a beleza natural feminina. Venham todos pintar uma vez os lábios para verem que a mulher sempre foi e será a humana más bonita deste mundo. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Y por si fuera poco, en portugués, toma ya. Muchas gracias. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que utilicemos esto que estamos aprendiendo para mejorar nuestra capacidad de captar la atención al público. ¿Os dais cuenta que podéis hacerlo perfectamente en la siguiente sesión de Toastmasters? Cuando os toque improvisar, estar pendiente no solo del tema, sino de utilizar estos tres recursos, estos tres activadores de la atención, que reitero son primero de cambiar de nosotros a tú, el hacer las preguntas lupa y luego el de sembrar pausas productivas. Sirven tanto cuando hablamos en discursos preparados como si improvisamos. Ahora, os pregunto, ¿os parece útil esto que acabáis de ver? ¿Creéis que le daréis una aplicación práctica? ¿Sí? Sí, sí o si no, desde luego, dice Cristian, of course, sí, 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 muy útil, por
supuesto. Muy bien, genial. Pues mira, si esto os ha gustado, abundo un poco más en el tema y además tengo otros consejos de tipo práctico para tratar en mi página, que es las 24 claves para comunicar.com, y allí tengo un programa de 24 claves gratuitas que envío a través de audios cada semana. Es gratis y son consejos prácticos, son solamente consejos prácticos y de aplicación inmediata. Entráis ahí, os apuntáis en el formulario y los iréis recibiendo semana a semana, ¿de acuerdo? 24 claves para comunicar.com. A Dani Robero la ha escrito, muchas gracias, Dani. Y bueno, no sé, en este último 2 minutos que tenemos, ¿alguien si quiere hacer una pregunta para finalizar? No sé cómo vamos. Sí, Sandra. A variedade vocal, a parte vocal, Sí, la parte vocal. também é muito importante para captar o público, não é? Sí. A variação vocal. Claro, sobre la variación vocal, hay muchas maneras de trabajar la variación vocal. Lo que yo no encuentro que tiene sentido es que te enseñen a modificar la parte vocal como si fueras un actor, porque en realidad la manera de hacerlo mejor es poniendo a tu cerebro en la situación de que la variación vocal salga de una manera natural. Si yo te estoy hablando de tú, si yo me estoy dirigiendo de tú directamente, vas a variar automáticamente tu forma de hablar y vas a enriquecerla, no inventándote cosas ni forzándote, sino de manera natural. Y es muy importante, absolutamente de acuerdo. Bueno, yo creo que ya nos van a echar de aquí en 40 segundos. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas y muchas gracias a todos por asistir. Estupendas tus técnicas, tus activadores, que seguro que a todos nos van a servir muchísimo para aplicarlos en nuestra carrera como Toastmasters y en la vida en general. Muchas gracias y nos vemos ahora en unos minutos que vamos a darle unos reconocimientos a nuestros ponentes. Así que no os vais. Vamos a la sala principal ahora todos en 10 segundos. Muchas gracias a todos. Obrigada. Muy bien, chao. 5 Gracias, muy segundos, buena. nos vemos.